Ahí está comenzando ya. Ingresa Rudy a la gente. Listo, Carlos, todo está adentro. Gracias, Rudy. Muy buenas noches a todos, estimados colegas. Mi nombre es Carlos Chancafe Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Déjenme darles la bienvenida a nuestra conferencia internacional, Redes Fijas, acelerando la llegada del Gigabit al hogar. Esta noche, permítanme saludar al ingeniero Jorge Cueva Norberto, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. También al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Y a nuestra distinguida expositora el día de hoy, la ingeniera Elizabeth Bravo, de Nokia Latinoamérica. Además, también tenemos la presencia por parte del Comité Especializado de Sistemas de Comunicación, Comité Especializado de Fibra Óptica, del ingeniero Osvaldo Peláez León. Saludo también a todos los miembros de la Orden que están en esta conferencia. Antes de dar inicio, me gustaría solicitarle a todos los participantes que durante toda la presentación deben de mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para la realización adecuada de la conferencia. Además, nosotros vamos a tener desactivado el chat del Zoom durante toda la conferencia y lo vamos a activar en la parte final para que ustedes por medio del chat realicen sus preguntas a nuestro expositor del día de hoy. Para dar el inicio a esta actividad programada, invito al señor presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, el ingeniero Jorge Cueva Norberto, para que dé sus palabras de bienvenida. Adelante, Jorge. Muchas gracias, ingeniero Carlos Chancafe. Muy buenas noches, ingenieras, ingenieros, público en general. Mi nombre es Jorge Cueva, soy presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Y a nombre de la Junta Directiva y del mío propio, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia internacional de redes fijas, acelerando la llegada del Gigabit al hogar, que es organizado y realizado por el Comité Especializado de Fibra Óptica, donde el ingeniero Augusto Jáuregui es su presidente. También agradecer la presencia en esta oportunidad de la ingeniera Elizabeth Bravo, que es representante de Nokia Latinoamérica, quien va a ser justamente la que va a realizar esta presentación. Agradecemos a todos ustedes su presencia y esperamos, una vez que se termine, haber, digamos, culminado, digamos, con la expectativa de este evento muy importante para el desarrollo, digamos, de lo que nosotros llamamos Perú Digital, ¿no? Sin más, agradecerle su presencia y muchas gracias. Gracias, Jorge, por las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Como dijo Jorge, el Comité Especializado de Fibra Óptica es presidido por el ingeniero Augusto Jáuregui, que lamentablemente hoy por temas de salud no puede acompañarnos, pero invitamos en su representación a un miembro del comité, que es el ingeniero SIC, Osvaldo Peláez León, para que haga la presentación oficial de nuestro expositor el día de hoy. Adelante, Osvaldo, y bienvenido esta noche. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. Efectivamente, sé que Augusto está conectado, debe estar visualizando y va a estar presente virtualmente en la reunión. En esta vez lo estoy reemplazando como miembro del Comité Especializado de Fibra Óptica. Y dentro del programa de eventos que tenemos, hoy día pues la tenemos a la ingeniera Elizabeth Bravo. Comentarles un pequeño resumen con respecto al currículum de Elizabeth. Elizabeth se desempeña actualmente en Nokia como líder de desarrollo de negocios de tecnologías de acceso fijo para dos cuentas claves en América Latina y para el segmento wholesale. Anteriormente, Elizabeth trabajó como líder de programas de estrategia comercial en la división de acceso inalámbrico. También comentarles que Elizabeth es ingeniera electrónica de la Universidad Simón Bolívar y tiene una especialización en gerencia y tecnología de telecomunicaciones de la Universidad Metropolitana, ambas casas de estudios en Venezuela. Ha cursado también recientemente programas sobre inteligencia artificial, IoT, en el MIT.
Elizabeth tiene aproximadamente 26 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, principalmente en el mercado de América Latina, trabajando con proveedores y operadores de telecomunicaciones en varios puestos gerenciales y de dirección, incluyendo líder de desarrollo de negocios para tecnologías inalámbricas en América Latina. Actualmente es presidente de Alcatel Lucent de Venezuela y directora de ventas, y reside en Miami, Elizabeth, desde el año 2014. Hoy día nos va a dar la ponencia Redes Fijas, acelerando la llegada del gigabit al hogar. Adelante, Elizabeth. Perfecto, muchísimas gracias Osvaldo y muchísimas gracias al ingeniero Jorge Cuevas por la invitación en nombre de Nokia y del mío propio para hablar sobre este tema que creo que es más apasionante en este momento tras los efectos de la pandemia, y es cómo podemos acelerar la llegada del gigabit al hogar. Es un tema muy importante para Nokia y creo que es un tema muy importante para todos los que hacemos vida en América Latina. Entonces, para atacar este tema, lo quise dividir como en 4 grandes capítulos. Primero, por qué todas las redes necesitan fibra y por qué todas las redes se benefician de tener un despliegue de FTTH o de fibra hacia el hogar. Pero también entender que hay ciertos desafíos asociados con los despliegues de redes FTTH y cómo podemos mejorar ese caso de negocio para acelerar los ingresos de forma que podamos atraer estas inversiones. En el tercer capítulo vamos a hablar un poco de cómo atraer nuevos actores que estén interesados en desplegar estas redes de fibra hacia el hogar. Y en el cuarto es un tema que es importante. Después de que hemos hecho todo ese esfuerzo para llegar con el gigabit a la casa a través de un tendido de fibra y un despliegue de una planta activa, ¿cómo podemos mejorar la conectividad Wi-Fi dentro de la casa para que el gigabit no solo llegue a la casa, sino a todos los rincones del hogar? Y bueno, con esto voy a concluir mi participación el día de hoy. Entonces, quisiera comenzar destacando algunas tendencias que estamos viendo relacionadas con este tema. La primera tendencia es que las redes de banda ancha fija con velocidades de gigabit ya son una realidad. Y cuando hablo del gigabit hasta la casa, ¿no? De estas redes de fibra hasta el hogar. Tenemos más de 250 redes gigabit en el mundo hoy e inclusive estamos viendo el surgimiento de redes de 10 gigabit que pueden atender ciertas necesidades residenciales, pero principalmente desplegadas para servicios empresariales y para transporte de backhaul. La segunda tendencia es que el mundo está yendo de forma acelerada a 5G. Pero resulta que 5G es de las tecnologías de acceso inalámbrico más fijas que vamos a ver en el mundo. ¿Por qué? Porque las grandes velocidades que va a ofrecer 5G aparejadas con una baja latencia necesitan un backhaul de fibra. De hecho, hay un estudio de McKinsey que habla que 80% de las celdas de 5G van a necesitar un backhaul de fibra. ¿Y por qué eso es importante? Porque realmente en América Latina hay una realidad. No tenemos suficiente densificación de fibra. De hecho, América Latina es el segundo mercado con menor densificación de fibra después de África. Eso implica que tenemos que entrar. Ahora, 5G viene con una demanda muy importante, que es cómo podemos reducir el costo de despliegue, porque en 5G vamos a ver una densificación importante, vamos a ver una cantidad de small cells importante. Y eso significa que para bajar o afectar la estructura de coste necesitamos atacar el transporte. Y es aquí donde las tecnologías punto multipunto basadas en PON representan una solución evidente que va a permitir que esas tecnologías de 5G se desarrollen de forma más acelerada. De hecho, uno de las frases que me gusta mucho que comenta el CEO de AT&T es que para AT&T la prioridad es la red de fibra, porque la única forma de tener una buena red de 5G es tener una buena red de fibra por detrás. La tercera tendencia es lo que ha pasado con esta pandemia. Tenemos un comportamiento digital, una transformación digital que definitivamente se aceleró. Nosotros hemos visto, y bueno, no solo nosotros, sé que los operadores, que bueno, Osvaldo nos acompaña como representante también de uno de los operadores, hemos visto un incremento impresionante en el tráfico de redes fijas como consecuencia de la pandemia.
hasta 60%. Y con este aumento de tráfico, nosotros dentro de Nokia estamos viendo que los upgrades de las redes de fibra van a pasar 3 años antes de lo que nosotros lo habíamos proyectado. Entonces, vamos a profundizar un poquito en esta tercera tendencia, porque creo que es muy importante y los que vivimos en el sector de telecomunicaciones sabemos lo importante que ha sido. Y es que como efecto de esta pandemia, lo que ha pasado es que tenemos distintas actividades que antes ocurrían en localidades separadas, el trabajo en la oficina, las actividades de ocio en la casa, la educación en las escuelas. Todas estas actividades que pasaban en distintas localidades ahora se comprimen en un solo nodo, que es el nodo del hogar. Entonces vemos ahorita como una casa se convirtió en un espacio múltiple donde tenemos una o dos oficinas, tenemos una escuela de educación formal, tenemos escuela de música, tenemos hasta un gimnasio, y todo esto ha ocurrido de distintas formas para los distintos hogares. Aquellos que tienen la fortuna de contar con una red de fibra han podido atravesar la pandemia de una forma más suave. Pero aquellas personas que tienen otras redes de acceso o incluso que no tienen ninguna conectividad, pues ha sido un desafío muy grande porque no pueden llevar su vida de la misma forma que la llevaban anteriormente. Ahora veamos lo que pasó en las redes, ¿no? Y esta información es un análisis que hemos hecho de las redes que tenemos en Nokia, donde analizamos las operaciones pre y post pandemia. Un elemento que salta a la vista es el desempeño impresionante que tuvieron las redes fijas y en especial las redes de fibra. Las redes de fibra fueron las únicas que se pudieron anticipar al incremento de tráfico inesperado que trajo la pandemia y que trajo el lockdown. Es por ello que una de nuestras conclusiones, bueno, yo creo que no solo para Nokia, sino para todos los actores en el sector de telecomunicaciones, es que la conectividad se ha convertido en un servicio crítico. Tanto así que para mí ya cae en la categoría de un derecho universal. Y por eso debería ser un imperativo no solo para los operadores, que están haciendo un gran trabajo, sino también para los gobiernos. ¿Por qué? Porque se necesita acelerar ese despliegue de las redes de fibra para llegar más rápido a más personas con fibra hasta el hogar. Porque definitivamente hoy en día la falta de conectividad puede hacer la diferencia entre un niño que va a ir a la escuela y otro que no va a poder estudiar y que no va a tener derecho a los mismos, no va a tener acceso a los mismos recursos para capacitarse. O una persona que no pueda realizar su trabajo en igualdad de condiciones con otro colega simplemente porque no hay una ecualización en esa forma que accedemos a las redes. Vamos a hablar ahorita algunos de unos indicadores que fueron relevantes para nosotros en nuestras redes. Bueno, el primero que ya se los adelanté, cómo se han comportado bien las redes de acceso fijo y cómo el tráfico se ha incrementado entre un 30 y un 60% cuando todo el mundo se volcó al hogar. En las redes móviles sí hubo un incremento de tráfico, pero por supuesto no fue tan grande como el de las redes fijas. Y lo que sí observamos es que las redes móviles sufrieron un poco más el golpe, porque no solo fueron afectadas a nivel del throughput, y todos sabemos, todos los que hemos trabajado en ingeniería móvil, sabemos que hay un diseño que se hace tomando en cuenta comportamientos estadísticos. Entonces, cuando esas estadísticas cambian y comenzamos a usar el móvil como si fuera un fijo, por supuesto no hay red que lo resista. O no lo resiste de forma tan impecable como lo han hecho las redes fijas. Ahora bien, otro elemento interesante es que también aumentó el consumo de la voz. En las redes móviles aumentó entre un 40 y un 90%, pero vemos también como el Wi-Fi calling aumentó en un 78%, inclusive duplicando el comportamiento de la voz sobre los móviles. Y también es una realidad que todos vemos. Muchas personas hoy en día prefieren hacer una llamada a través del WhatsApp en lugar de hacerlo por la línea normal. Y eso, por supuesto, es más tráfico que pasa sobre la red Wi-Fi, que tiene un backhaul que puede ser fibra, puede ser cable o sencillamente no tener esa conectividad. Ahora bien, esta situación nos separó físicamente, pero generó una necesidad de acercamiento virtual y esa necesidad de acercamiento virtual disparó el consumo de ciertas aplicaciones. Aquí simplemente coloco algunas de ellas y voy a mencionar algunas de ellas de tendencias que vimos en el hogar. Vimos como a nivel residencial, por ejemplo, las aplicaciones de gaming sufrieron un incremento de uso de 72%.
Lo que fue el video streaming subió entre un 12 y un 60%. El uso de WhatsApp se multiplicó por 5, especialmente en la temporada de lockdown más fuerte, donde la gente necesitaba realmente comunicarse y era como la forma de mantenernos en esta situación. Ahora, si tornamos la mirada hacia las aplicaciones empresariales, vemos como el uso de la videoconferencia se ha convertido en un elemento fundamental. De hecho, no solo para las aplicaciones empresariales. Hoy en día, para muchísimas cosas, para el entretenimiento, para las actividades sociales, para la educación, todo el mundo está utilizando aplicaciones de videoconferencia. Entonces vemos como Teams, por ejemplo, tuvo un incremento de 37% en su uso. Zoom, que ha sido la aplicación preferida para aplicaciones no empresariales en videoconferencia, subió 10 veces en una semana. Y bueno, por supuesto, todo esto ha hecho que el comportamiento y que esa transformación digital se acelere. Y bueno, probablemente ustedes me dirán, bueno, eso es cierto, pero ahorita ya estamos en una etapa donde la pandemia va a ceder porque la gente ya está siendo vacunada y probablemente esta tendencia se va a revertir. Y la verdad es que ya muchas empresas se han dado cuenta de los beneficios del trabajo remoto para ciertas funciones, lo que se ahorran en viaje, en real estate, la posibilidad de optimizar el tiempo al reducir los tiempos de traslado e inclusive las personas que hacen negocio hoy en día a través de esta vía digital, ¿no? Por ejemplo, yo tomo unas clases los martes y el profesor estaba diciendo que él no quiere regresar a la clase física porque él ahorita es capaz de llegar a muchos lugares del mundo al no tener los obstáculos de tener que viajar. Así que es claro que una vez que se aceleró la transformación digital, no hay vuelta atrás. Y dentro de Nokia, esta situación nos ha llevado a esta conclusión que es muy interesante, pero representa un desafío. Y esa conclusión es que para llevar una vida digital donde tenemos varias personas usando de forma concurrente la misma conexión, la mínima velocidad de bajada que deberíamos tener es 50 megabits por segundo. Esto es un 30% más alto de lo que se pensaba antes de la pandemia. Pero aún más importante y el desafío que pone por delante a las tecnologías de fibra, por delante de cualquier tecnología de acceso fijo, es el incremento e impacto en el upstream. ¿Por qué este aumento en el impacto en el upstream? Porque todas estas aplicaciones de conferencia, estoy seguro que todos van a estar de acuerdo conmigo, antes uno prácticamente no hacía videoconferencias. Yo por lo menos en el trabajo el 90% de mis llamadas eran audioconferencias. Pero después de la pandemia todo el mundo comenzó a utilizar videoconferencias y eso significa que el tráfico de upstream aumentó de forma significativa también por el uso de aplicaciones de remote office. Entonces, hoy en día, para esta vida digital, esta nueva normalidad que estamos enfrentando, necesitamos como mínimo 8 megabits por segundo en promedio y 15 megabits por segundo como velocidad pico en el upstream. Entonces, para que tengamos una idea, este ratio entre el downstream y el upstream que necesitamos ahorita para esta vida digital es 3 veces lo que se tenía antes de la pandemia. ¿Ok? Por otro lado, me gusta este gráfico y no para decir las redes móviles, o sea, las redes móviles por su tipificación y porque necesitan un recurso que es escaso, que es el espectro, sufrieron más que las redes fijas. Entonces podemos ver aquí países como Malasia e India que tienen una baja penetración fija, que el sufrimiento de estas redes no solo fue en el ancho de banda, sino también fue en la latencia. Ahora, ¿por qué me gusta traer a colación el tema de las redes móviles? Porque nosotros cuando hablamos de FTTH no solo decimos necesitamos FTTH para cumplir con esta necesidad de tráfico en el segmento residencial, sino también para poder apalancar esta evolución de las tecnologías de acceso móvil que van a necesitar cada vez una velocidad mayor y para tener la velocidad y la latencia que exigen 5G de forma clara se necesita una red densa a nivel de FTTH en la parte de fibra. Así que pasando a la próxima lámina, perdón, denme un segundito.
Segundito que tengo aquí un problema técnico. Ok. Entonces, vamos a entender un poquito cuál es la radiografía del servicio de banda ancha fija que tenemos en el mundo. Yo me voy a enfocar en Latinoamérica porque es lo que nos ocupa hoy. Vemos cómo en Latinoamérica más del 50% de los hogares no tienen ningún tipo de acceso a la red fija. Y los afortunados que tienen ese acceso a la red fija tienen un ancho de banda que es menor de 50 megabits por segundo, que ya habíamos definido que es lo mínimo que necesitamos para una vida digital, para esta nueva vida digital que nos ha traído la nueva normalidad. Y si miramos esto mismo, pero desde el punto, no desde el punto de vista de la conectividad física, sino de la asequibilidad de esa conexión, notamos que el esfuerzo económico para tener acceso a la red es mayor cuanto menor es el desarrollo del país que habitamos. Así que ante este desafío, la gran pregunta es cómo podemos no solo acelerar la llegada de la fibra, sino también derribar las barreras de entrada para acometer estos proyectos y lograr que esta conectividad llegue a más personas independientemente de su segmento económico. Y aquí es donde viene la propuesta de valor de la tecnología FTTH basada en tecnologías PON, porque pensamos que es la mejor opción para llegar hasta el hogar. Para resolver este desafío, bueno, en primer lugar, PON es la tecnología de acceso fijo de más rápido crecimiento cuando la comparamos con el cable, ADSL, VDSL o GFast. Es una tecnología que es sencilla de operar y por eso puede ser desplegada no solo por los operadores, sino también por otras compañías que han sido tradicionalmente cableras, por gobiernos, por compañías eléctricas, etc. Adicionalmente, como esta tecnología permite sobre la misma red de fibra habilitar servicios residenciales, servicios empresariales e incluso de backhaul, permite que el caso de negocio pueda funcionar incluso en mercados emergentes. Y también va a poder acelerar la quinta generación a través de hacerla más costo efectiva las soluciones de transporte para el desafío que representa la quinta generación en cuanto a densificación de celdas. Y bueno, un punto que es no menor, que es una tecnología muy eficiente a nivel energético, con lo cual su huella de carbono es la menor de todas las tecnologías de acceso fijo que tenemos disponibles hoy día. Entonces, ya hablamos de la realidad, necesitamos esos 50 megabits por segundo en la bajada y 15 megabits por segundo en la subida. Ahora vamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué si la solución al problema es tan evidente? A esta altura, en pleno año 2021, las redes de fibra no llegan a todos nuestros hogares. Y bueno, como siempre, es un tema económico. Esta curva es la curva que caracteriza las inversiones en redes de fibra. Por un lado, tenemos una inversión muy importante al inicio para desplegar estas redes de fibra. Y por otro lado, los ingresos los comienzan a percibir los operadores después de cierta cantidad de años que hicieron la inversión en esta fibra, sin tener la certidumbre de que ellos van a poder capturar todos los clientes que están en esta zona geográfica. Recordemos qué pasa hoy en día. Hoy en día pueden ir 1, 2 o 3 operadores a desplegar fibra en la misma urbanización. La inversión es la misma, pero nadie va a poder obtener un 100% de esos clientes que están en esa urbanización. Entonces, hay una incertidumbre de qué tan acelerada va a ser esta inversión o esta recuperación de ingresos, y hay un desafío de cómo podemos aplanar esta curva, cómo podemos bajar los servicios asociados a operaciones de esta curva para que sea más atractivo el caso de negocio. O incluso, que es uno de los planteamientos que yo traigo en esta presentación, cómo podemos atraer nuevos jugadores o nuevos actores que vean la importancia y la relevancia de este negocio, pero que también resulte atractivo para ellos, que resulte una opción interesante invertir en una red de fibra a largo plazo. Entonces vamos a concentrarnos ahorita en mi primer desafío, que es cómo acelero esta curva de recuperación de ingresos. ¿Qué cosas puedo hacer con redes FTTH que probablemente no puedo hacer con otras redes? Entonces, en primer lugar, en este reto de generar nuevos ingresos, lo bueno de las redes PON
es que es una tecnología que ha evolucionado y puede soportar nuevos servicios más exigentes en cuanto a ancho de banda, simplemente cambiando las tarjetas y las ópticas. Es decir, yo ya tengo la fibra desplegada, ya sea enterrada o sea desplegada vía aérea, y yo simplemente cambiando las tarjetas que tengo en la oficina central, puedo ofrecer nuevos servicios, servicios empresariales que requieren simetría o servicios de backhaul para transportar el tráfico de las celdas 4G y 5G. Nosotros aquí vemos simplemente una evolución de las tecnologías PON, bueno, IPON y 10G IPON, que fueron los inicios y que no tuvieron tanta acogida como las tecnologías GPON. GPON ha crecido de forma acelerada. Después vino las tecnologías XGPON1 con esa intención de ofrecer más de 2.5 gigabits por segundo y saltar a 10 gigabits por segundo. Pero realmente XGPON1 nació, tuvo una muerte prematura. ¿Por qué? Porque no podía, primero porque llegó un momento en el mercado donde todavía no habían esos requerimientos de 10 gigas, y segundo porque no ofrecía la simetría. Y de nuevo, para estos servicios empresariales y para servicios de backhaul de celdas es muy importante ofrecer una conexión que sea simétrica, que ofrezca los 10 gigabits en ambos sentidos. Se comenzó a trabajar con TWM-PON, que consiste en agrupar 4 landas de 10 gigas, pero a nivel de necesita que las ópticas sean sintonizables en el equipo final. Y eso representa un coste muy elevado, que no hay suficiente economía de escala hoy en día para ir hacia allá, para desplegar de forma masiva servicios de 10 gigas. Entonces, esto fue algo que comenzó a liderar Nokia. Dimos un paso atrás para avanzar más rápido, y fue el desarrollo de tecnologías XGS-PON. Entonces, esta barrita azul oscuro que ofrece 10 gigas simétricos está creciendo de forma muy importante. Y aquí me falta una barra, que es el 25 GS-PON, que es una tecnología donde Nokia se ha esforzado en trabajar para poder ofrecer velocidades que van a ser requeridas de forma clara para los despliegues de 5G, especialmente cuando se despliegue de forma masiva el 5G en las frecuencias millimeter wave. Y bueno, esta es la belleza que tienen las redes PON, que yo puedo tener una red para todos los servicios donde simplemente tengo aquí las fibras que, siendo iluminadas con distintas tarjetas y con distintas ópticas, me pueden ofrecer un servicio de 25 GS-PON para un backhaul de una small cell, o pueden ofrecer XGS-PON para servicios empresariales, o pueden ofrecer sencillamente los servicios de GPON para los clientes residenciales, que puede ser la primera motivación que nos lleve a desplegar una red con tecnologías PON. Y lo que termina ocurriendo es lo que vemos aquí. Una compañía que se ocupa de desplegar una red FTTH, después que hace ese primer despliegue, puede capturar tráfico adicional que viene de las empresas que están en la misma urbanización, e inclusive incluir otra línea de revenue, que es el transporte, el backhaul para las celdas, small cells, que se sitúan en esta misma urbanización. Entonces, esto es lo que nos permite generar nuevos ingresos para acelerar esa curva verde que les mencionaba cuando comenzamos esta parte de la presentación. Y, por supuesto, nos podemos preguntar, está muy bien, tenemos redes 4G que están desplegando small cells, tenemos servicios empresariales y clientes residenciales, pero ¿cuál va a ser el nuevo gran cliente de las redes FTTH? Y aquí la respuesta es muy sencilla, las redes móviles de 5G. Si vemos todo este negocio o toda esta inversión en tecnologías de Anyhole está relacionado con backhaul de 3G, 4G y 5G. Ahora, cuando hacemos una radiografía en más detalle de la estructura de costos de una celda LTE macro versus una celda LTE small, nos damos cuenta que el backhaul, el transporte para las small cells, representa un costo muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente las small cells no pueden atender a tantos clientes. Con lo cual, las tecnologías punto multipunto, como las tecnologías PON, permiten tener una propuesta bien atractiva para los operadores para poder llevar el backhaul de estas celdas, de estas small cells, de forma más costo efectiva. Y a pesar de que aquí están reflejadas las celdas de LTE, cuando venga 5G, esta masificación o esta densificación de las small cells va a ser más necesaria.
Entonces, por eso, el tema de cómo atacamos el transporte para las small cells es un tema que necesitamos comenzar a atacar desde ahora para no tener el problema cuando las redes de 5G se hayan desplegado de forma masiva. Y bueno, aquí simplemente lo que ya he dicho de alguna forma, cuáles son las 3 razones para desplegar NI-Hall en redes de backbone. En primer lugar, si nosotros tenemos una red FTTH y queremos disminuir ese costo de la aceleración de las redes de 5G, no necesitamos construir una red de transporte dedicada. Nos podemos apalancar en esa red de FTTH para así reducir el TCO de las redes de transporte para redes de 5G. Y esto nos va a permitir escalar el crecimiento de las redes de 5G de forma acelerada. Adicionalmente, hay ciertos beneficios. Por ejemplo, dentro de Nokia nosotros ofrecemos la conectividad para las small cells con una ONT que viene en la forma de un SFP, de tal forma que solo lo tenemos que conectar aquí. Entonces es muy sencillo. Un operador que tenga una red FTTH le puede ofrecer a un operador móvil esa conectividad para su small cell, y eso le va a permitir desplegar más fácil esta red de 5G. Y bueno, el próximo paso, 25 GPON. Yo quería profundizar un poquito más sobre esto porque cuando vemos la evolución de las redes PON, nos encontramos que ese es el próximo paso, los 25 GS-PON, es el próximo paso para los operadores que buscan añadir más capacidad en sus redes de fibra para soportar servicios empresariales que van a ser cada vez más exigentes en esta transformación digital y servicios de transporte de 5G. Ahora bien, ¿por qué 25 GPON y no 50? Bueno, hay razones bien claras de por qué nosotros en Nokia estamos liderando este movimiento. El primero es que esta tecnología se basa en las ópticas que se utilizan en los data centers. Eso implica que tenemos una economía de escala lo suficientemente grande para que estas ópticas sean bajas en costo y puedan ser adoptadas por los operadores. Lo segundo es que esta tecnología, estas ópticas de 25G están maduras el día de hoy. Y entonces por eso nosotros como Nokia y otros proveedores de servicios y operadores de primer nivel como AT&T, Chorus New Zealand, NBN y otros más, nos agrupamos en lo que se conoce como el Multi-Source Agreement, basado en estándares existentes para acelerar la introducción de 25 GS-PON en el mercado. Y simplemente aquí lo dejo como información adicional de por qué 25 GS-PON y no 50 GS-PON. Nosotros sabemos que vamos a ir hacia 50 GS-PON en el futuro, pero sencillamente ahora no está listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde este momento hasta dentro de 8 años, cuando se supone que 50 GS-PON va a estar maduro y va a tener economías de escala? Bueno, aquí hablamos del paso intermedio, utilizar 25 GS-PON, que se basa en la misma tecnología de base, pero simplemente de forma más rápida y adoptando las mismas ópticas que se están utilizando en los data centers. Y bueno, igualito Nokia está trabajando de forma activa en la definición de los estándares de 50 GS-PON, pero sin descuidar la necesidad que tenemos ahora. Okay. Yo por temas de tiempo, esta lámina no la voy a decir muy rápido. Esto simplemente habla un poco más de los retos en la arquitectura de 5G, donde vamos a distribuir lo que es la radio base y donde las aplicaciones de backhaul y de midhaul pueden ser perfectamente soportadas con las tecnologías PON de hoy en día, tanto a nivel de bandwidth como a nivel de latencia. En fronthaul el desafío no es tanto, no lo tenemos, con 25 GPON definitivamente no lo tenemos a nivel de bandwidth, pero sí hay un desafío a nivel de latencia, pero con Bell Labs estamos trabajando algoritmos muy interesantes para poder atender este desafío. Así que bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es cómo hacemos para disminuir el impacto de la inversión inicial que necesitan estas redes. Y esa forma de disminuir esa inversión inicial puede ser atrayendo nuevos jugadores al mercado, atrayendo nuevas fuentes de capital para hacer el despliegue de estas redes. Y es lo que hemos estado escuchando recientemente en el mercado sobre redes neutras, redes wholesale, que en los últimos meses en Latinoamérica ha habido una explosión de anuncios en ese sentido. Entonces, con eso lo que podemos hacer es atraer nuevos jugadores que estén dispuestos a hacer inversiones en largo plazo, porque son inversionistas, es capital que está
ocioso de alguna forma, que están buscando la infraestructura digital como un resguardo para sus inversiones. Y estos inversionistas que están buscando infraestructura que puedan redituar con contratos de largo plazo. Entonces viene un inversionista, dice, yo quiero invertir en una red de FTTH. Antes lo hacía en una represa, en una carretera, ahorita me voy a dedicar a invertir en FTTH. Construye una red, en vez de tener 3 redes de fibra en la misma zona, construye una sola red, permito que se coloquen varios operadores en esa red, acelero la implementación de las redes FTTH y yo por mi lado, ¿qué busco? Busco un contrato de largo plazo con ingresos garantizados por esos 10 o 20 años que dure el contrato. Entonces, esa es la segunda propuesta, cómo atraer nuevos jugadores a este mercado de FTTH que no tengan las mismas restricciones de capital que pueden tener los operadores hoy en día, especialmente después de la pandemia. Aquí les dejo un análisis muy interesante. Este estudio está disponible en internet, es de Analysis Mason y ellos hicieron unas predicciones de Merger and Acquisitions en el mercado de telecom en 2021 y justamente ellos hablan de esto. Primero, que hay inversionistas que están buscando rebalancear sus portafolios y están buscando proyectos de infraestructura digital, porque esta infraestructura no va a ser otra cosa sino crecer. El consumo de datos no va a parar, se va a acelerar. Entonces, esos inversionistas, estamos hablando que hay fondos de pensiones atrás que están buscando inversiones seguras, buscan invertir en infraestructura digital, que antes eran torres, pero ahorita están volcándose hacia fibra y hacia data centers. Luego, estos inversionistas pueden ver que ahorita la conectividad fija y móvil en zonas rurales o zonas remotas ya deja de ser un caso que no es atractivo porque muchas personas por el tema de la pandemia se han movido a estas áreas. Entonces, estas zonas de conectividad fija y móvil rurales pueden ser otra infraestructura digital que sea de interés para estos inversionistas. Y Analysis Mason también habló de este futuro brillante que se visualiza en América Latina, donde esperamos que hayan muchas inversiones a nivel de redes de fibra, de wholesale. Y bueno, estamos hablando de que este reporte fue liberado en enero, antes de que salieran todos los anuncios que vimos en la prensa. Y bueno, justamente lo que queremos con estos modelos de redes abiertas es separar la infraestructura del servicio, donde yo tenga un jugador que va a estar compuesto por 2 entidades, el wholesaler y el inversionista, que pueden ser 2 entidades separadas o puede ser la misma persona que viene con su capital, invierte en una red que gracias a la tecnología que está disponible hoy en el mercado, Nokia liderando en esa batalla, podemos particionar la red y ofrecerla a distintos operadores que simplemente van a utilizar esa red para ofrecer sus servicios a los clientes finales. Entonces aquí estamos separando el servicio de la infraestructura. Los operadores, por su lado, van a poder montarse en una red neutra y van a poder diferenciar sus servicios hacia los clientes finales. En algunos casos, inclusive, vemos cómo los gobiernos pueden participar con subsidios en estos esquemas. Y bueno, esta gráfica simplemente era para ilustrar cuántas operaciones de compartición de infraestructura digital estamos viendo en el mundo. Una gran mayoría están asociadas a redes de FTTH, pero hay, como les dije, otras iniciativas enfocadas en data centers que están surgiendo. Y aquí simplemente y de forma muy rápida, el mercado que fue precursor en este tipo de operaciones de redes de acceso abierto de fibra es el mercado europeo, en donde podemos ver que en el 2019, según este reporte de Arthur Doolittle, la mayor inversión fue en redes de fibra. Pero fíjense cómo en las redes de fibra casi están en la misma proporción las redes de fibra tradicionales, es decir, que la hace un solo operador para su uso, comparado con las redes de acceso abierto de fibra. Entonces, de alguna forma, vemos que este modelo en una región precursora como fue Europa ha venido avanzando de forma acelerada. Y aquí me quería detener un caso que a nosotros nos gusta mucho, bueno, principalmente porque Nokia es el proveedor principal, pero también por cómo se estableció este modelo de negocio, que es el caso de Polonia, Polonia Digital. En este caso de Polonia, la Comisión Europea asignó un presupuesto, un subsidio de 1 billón de euros para llegar con 30 megabits por segundo de banda ancha a zonas que no iban a ser atendidas por los operadores tradicionales. Pero
En este esquema, el gobierno polaco dividió el país en 79 proyectos, donde habían 3 millones de casas que iban a ser subsidiadas, pero habían otras direcciones que no iban a ser subsidiadas. Entonces, ahí se generó un esquema de inversión público-privada, donde el gobierno puso parte de la inversión, una compañía de private equity, Infracapital, vino con fondos propios y así se logró acometer un proyecto que de otra forma iba a ser inviable, trayendo un nuevo jugador. Nexera es un operador de wholesale que no existía. Se constituyó para justamente establecer esta red de wholesale, utilizar parte del subsidio del gobierno, que más o menos subsidiaba 50% del CAPEX, y la inversión de Infracapital para llegar a esas direcciones que no iban a ser atendidas y a escuelas que era la prioridad del gobierno. Entonces creo que es un ejemplo muy interesante de una combinación de inversión pública-privada. Y bueno, saltando el Atlántico y llegando a América Latina, podemos ver cómo esta tendencia de nuevos jugadores buscando invertir en infraestructura no ha hecho otra cosa sino crecer. Yo no voy a ir sobre todos los anuncios, estoy segura que ustedes los han visto, pero vemos, por ejemplo, ETB y Ufinet en Colombia, que anunciaron la construcción de una red de wholesale, Telefónica con 3 iniciativas, en Brasil, en Perú con Pangeaco y en Chile con KKR. En Brasil, que es un mercado que ha sido excelente en la aceleración del desarrollo de fibra hacia el hogar, con TIM, Oi y Vivo, como ya lo comenté, hablando de iniciativas de constituir una empresa de wholesale de fibra. Y comenzamos a ver nuevos nombres de estos inversionistas que no conocíamos, KKR, CDPQ, Digital Colony. Entonces estamos atrayendo fondos de inversión, que es un nuevo actor para desarrollar estas redes de fibra. Ahora, ¿cuáles son los componentes de las redes de fibra? Y bueno, yo creo que aquí prácticamente la audiencia probablemente la conoce, pero vamos a hacer un repaso. Tenemos en primer lugar los nodos de acceso, las OLTs, que es la infraestructura activa, que es la que determina cuántos usuarios podemos atender. Después tenemos la red de distribución, la ODN, que es básicamente la fibra que se extiende desde las oficinas hacia los hogares, y la solución de la ONT, que es el CPE que se coloca en el hogar. Si vemos la distribución de costos de esta red FTTH, la mayor parte está en la planta externa. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que en lugar de hacer 3 plantas externas, solo haga una red de planta externa y se habiliten esquemas de compartición y atraer a nuevos jugadores que tengan capital fresco y que estén dispuestos a invertir en un proyecto que su tiempo de retorno de inversión no es tan acelerado como otras inversiones en el sector de telecomunicaciones. Y bueno, la compartición de redes de acceso no es algo que hayamos descubierto hace 2 días. Podemos ver distintos modelos de negocio, pero bueno, han habido varias modalidades. Ha habido una modalidad, bueno, la inicial, que es el modelo vertical, donde un operador tiene todas las partes de la red. Luego tenemos la compartición pasiva, donde solo se comparte la fibra, pero no llega a ser tan efectiva esta compartición, porque si yo quiero tener varios operadores, probablemente voy a tener que invertir en algunos splitters o algunos elementos de la planta externa. Entonces, cuando saltamos a la compartición activa, que es muy importante en especial para el mundo de fibra, porque esta compartición pasiva de pronto era muy evidente y muy fácil en el mundo de DSL. En el mundo de fibra es más complejo hacer la separación de los clientes que están atendidos por una red punto-multipunto. Y es así como para compartir esta red activa más la pasiva, se utilizaron esquemas donde teníamos el bit streaming y el virtual unbundling, que consisten en identificar el tráfico proveniente de los clientes que pertenecen a un proveedor de servicio y hacerlo disponible en la red de agregación o transporte de ese proveedor. Pero estos esquemas de bit streaming y virtual unbundling no dan uno de los elementos que es fundamental para estos nuevos jugadores. No permiten flexibilizar la operación para este nuevo jugador que va a invertir en una infraestructura digital, pero no quiere las complicaciones de operar esta red. Quiere que la operación sea sencilla y fácil. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros venimos con el slicing de la red a través de Software Defined Access Networks.
Esa es la propuesta que hace la I2T y el Broadband Forum, y esa es la propuesta que Nokia, desde el desarrollo de sus plataformas, está impulsando de forma muy especial en América Latina. Cuando queremos hacer una compartición de la red, tenemos dos actores. El primero es el Infrastructure Provider. El Infrastructure Provider es el señor con dinero que quiere invertir en un proyecto de FTTH para ser compartido. Y este señor, que es el INP, va a crear los nodos físicos, tiene responsabilidad sobre la infraestructura, si se rompe una tarjeta, ir a cambiarla, la gestión del software, y tiene acceso a todas las capacidades del nodo físico. Y por otro lado tenemos el VNO o el tenant, que es el operador que se quiere montar en esa red. No quiere invertir en la red, pero quiere montarse en esa red porque él tiene acceso a los clientes finales. Entonces, este VNO va a crear su red de acceso virtual sobre una red física disponible y va a ser capaz de gestionar sus nodos. Y eso es lo que permite el Software Defined Access Network, que promueve como estándar y como única vía de evolución o como la vía más eficiente de evolución la I2T y el Broadband Forum. ¿Por qué? Porque eso nos permite garantizar aislamiento, es decir, que yo tenga varios operadores en una red, pero que tengamos suficiente aislamiento de los slices, que la operación de un operador no incida en la operación del otro operador, pero yo como operador también quiero conservar algo de control. A mí no me interesa tener que ir al señor Infrastructure Provider a decirle, mira, necesito provisionar este servicio. No, yo como operador quiero tener el control de mi red y de mis usuarios finales. Entonces, por eso el Software Defined Access Network permite, a través de llevar la configuración de los nodos a una capa de control, dar esa flexibilidad que desean tanto el Infrastructure Provider, que no se quiera complicar con la operación, como el VNO, que quiere mantener este control del provisionamiento, de las alarmas, del performance de sus usuarios. Y adicionalmente, con Software Defined Access Network podemos lograr una flexibilidad en la integración, porque recordemos que le interesa a este Infrastructure Provider. Él no es la Madre Teresa de Calcuta que quiere hacer esto por el bien de la humanidad. El Infrastructure Provider quiere generar un negocio y tener revenues recurrentes garantizados en un largo plazo. Entonces el Infrastructure Provider va a buscar poder colocar nuevos operadores dentro de la red de forma más rápida, y eso lo podemos lograr con una red flexible. Entonces, y ya porque creo que nos quedan cerca de 5 minutos antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a acelerar un poquito. El slicing para compartir entre distintos operadores es sin duda uno de los casos más interesantes que nos permiten el Software Defined Access Network, pero adicionalmente nos permiten otros casos de uso para un operador existente, por ejemplo, particionar la red. Quiero un segmento de mi red para 5G, otro para 4G, otro para servicios residenciales y otro para servicios de backhaul, y residenciales y empresariales, perdón. O inclusive a nivel de servicios. Esta división de servicios también me la permite Software Defined Access Network. Entonces, lo que me va a dar el Software Defined Access Network es una flexibilización del uso de la red para maximizarla y monetizarla de la forma más eficiente. Y bueno, esto simplemente lo que nos permite el Open Access Network Slicing es proveer un virtual slice para cada operador, donde ellos lo puedan operar, controlar y generar diferenciación de servicios. Quiero dar más overbooking, quiero dar menos overbooking. Quiero adicionalmente controlar el OPEX para estos nuevos jugadores, los wholesalers, que recuerden que no quieren complicarse con la operación, y eso lo podemos hacer a través de trasladar ese OPEX a los VNOs. Quiero incrementar la utilización de mi activo es la red, y eso lo puedo hacer a través de este plano de control que me va a permitir distribuir no solo la red pasiva, sino también la red activa, y voy a poder ser capaz de particionar la red a nivel de tarjetas de acceso, a través de puertos PON y a través de nodos de acceso. Entonces es una versatilidad que solo puede ofrecer una red particionada por software. Y bueno, SDAN es acerca de interfaces abiertas. Hoy en día tenemos redes monolíticas con interfaces propietarias por cada proveedor. En el futuro lo que se propone con SDAN es tener un modelo de abstracción donde la configuración de los nodos se da en esta capa de la red, y simplemente en la capa física puedo tener distintos elementos que cumplan con SDAN, que cumplan con las interfaces abiertas, con NetConf-YAN, que son interfaces muy sencillas que para todo el mundo que trabaja en el departamento, en el mundillo de IT, son interfaces sumamente sencillas y que permiten acelerar la introducción de nuevos servicios en la red, que es un desafío que hoy por hoy
operadores de telecomunicaciones no han podido atacar de forma efectiva. Y luego también SDAN me permite automatizar, mejorar las operaciones de la red, hacerlas más sencillas y más fáciles gracias a esas interfaces abiertas, gracias a tener APIs abiertas que me van a permitir conectarme con aplicaciones de open source y que me van a permitir anticipar las fallas, no solo operar sobre las fallas cuando ya ocurrieron, sino anticiparme y hacer una operación predictiva de la red. Entonces, con eso termino lo que es atacar la red, la curva de la inversión, atrayendo a nuevos actores, pero para eso necesito una tecnología que me permita particionar la red de forma efectiva para atender las necesidades de todos los jugadores, incrementar esa curva de ingresos a través de nuevos servicios sobre la misma red de fibra, simplemente cambiando las ópticas. Y ahora llego hacia el último eslabón, el eslabón del hogar. Entonces, hicimos todo ese proceso, mejoramos, llamamos a KKR, a CDPQ, vinieron a invertir en Latinoamérica, fantástico. Generamos nuevos servicios, llegamos hasta el hogar. ¿Y qué nos pasa en el hogar? Bueno, en el hogar el problema es el Wi-Fi. 60% de las llamadas de helpdesk que reciben los operadores de acceso fijo están asociados con problemas de Wi-Fi. En promedio, estas llamadas tardan entre 20 y 30 minutos en ser resueltas. Bueno, yo creo que este número es bastante generoso, porque yo estaba en llamadas en 45 minutos antes que tuviera la solución Wi-Fi de Nokia, que en ese momento todos mis problemas se resolvieron. Y después de estas llamadas, un 10% resulta en tener que enviar un técnico a la casa. Ahora, ¿por qué es importante el tema del Wi-Fi? Fíjense como la mayoría, si no prácticamente la mayoría del tráfico que estamos cursando se termina cursando en redes Wi-Fi en el hogar o en las oficinas. Y las aplicaciones de uso más pesado siempre ocurren en ambientes indoor y siempre ocurren sobre Wi-Fi. Sí, fíjense el crecimiento de Wi-Fi, del tráfico sobre Wi-Fi, que es el más acelerado entre las tres tecnologías que se están analizando aquí. Entonces, necesitamos mejorar la cobertura de Wi-Fi en el eslabón más débil. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos simplificar la conexión a Wi-Fi. Sabemos que hay varios estándares de Wi-Fi según el router que tengamos. Sabemos que hay redes de 2.4 y redes de 5 y hay alguien en la casa que siempre se ocupa de hacer ese trabajo tedioso de configurar las redes de Wi-Fi para que luego venga alguien a preguntar cuál es la clave de Wi-Fi, ¿no? Sin saber todo lo que pasa por detrás. Nosotros en Nokia, y bueno, la industria en general está buscando cómo simplificar este acceso de Wi-Fi. Y yo creo que es importante que exista esta inversión en el hogar a nivel de Wi-Fi, porque al final invertimos cualquier cantidad de dinero en las redes FTTH, invertimos cualquier cantidad de dinero en dispositivos en el hogar y en el Wi-Fi nos compramos el extender más barato que exista en el mercado. Y ahí se acabó toda la historia maravillosa que hicimos para que el gigabit llegara a la casa. Entonces, ¿cuál es esa receta para tener una mejor cobertura de Wi-Fi? Bueno, primero tenemos nuevas tecnologías que han llegado. El 802.11an pasó a la C, que es el Wi-Fi 5, y ahorita vamos hacia el Wi-Fi 6, que ya está disponible en algunos dispositivos. Tenemos dos bandas de 2.4 y 5, pero lo ideal es que a través de una solución de Wi-Fi Mesh podamos hacer que el paseo entre esas dos bandas sea de forma automática dependiendo de la aplicación que estoy utilizando y del lugar de la casa en el que estoy. Entonces, que no sea yo la que como usuario tengo que buscar mi red de 5 GB cuando voy a ver Netflix, sino que el sistema mallado de Wi-Fi haga ese rebalanceo del tráfico de forma automática sin que el usuario se dé cuenta. Y que siempre esté autogestionando esa red mallada. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo 3 beacons de Nokia y de verdad que todos mis problemas de Wi-Fi se resolvieron, porque es una red que es mallada, que hace chequeos de los canales de forma dinámica y si hay cualquier falla, se apaga un beacon, va a restablecer la ruta, va a restablecer ese mesh. Y por encima de eso, por supuesto, aplicaciones over the top como control parental, baja latencia en Wi-Fi y features de seguridad para asegurar que yo tenga el control completo sobre la red de Wi-Fi, que de nuevo permanece o sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. Lo bueno es que hay soluciones no solo para el hogar, que son estos beacons,
sino soluciones a nivel del cloud que permiten al operador gestionar a sus usuarios en la red Wi-Fi, para que cuando me llamen con un problema de Wi-Fi, yo pueda ver qué es lo que está pasando en la red Wi-Fi de la casa e incluso pueda hacer operaciones a nivel de la red para evitar o disminuir las posibles interferencias que tengo en la red Wi-Fi. Y simplemente para que tengamos una idea, esta gráfica me muestra el crecimiento que hay en soluciones de Wi-Fi Mesh, que vemos que están creciendo de forma acelerada y gracias a Dios la inversión en los extenders no está creciendo de la misma forma porque ya la gente se ha dado cuenta que necesita mejorar su inversión a nivel de las redes Wi-Fi Mesh que tienen en la casa para que no exista el cuello de botella y para que no todos tengamos que estar en la misma sala para tener la mejor conectividad, especialmente en estos tiempos donde necesitamos tener múltiples salas en el hogar para que todo el mundo pueda atender a sus actividades diarias en una pandemia como la que hemos vivido. Entonces, y ya para concluir, si hay algo que me interesaría que recordaran de toda la presentación, son los puntos que tenemos aquí en esta lámina. Primero, que la nueva normalidad implica trabajar, aprender y vivir en la casa y requiere más ancho de banda, 50 megabits en la bajada y 15 megabits en la subida. Segundo, que las redes FTTH han demostrado el mejor desempeño ante la aceleración de la vida digital, porque tiene sentido invertir en ellas. Tercero, que las tecnologías PON son un habilitador de FTTH y de forma concurrente permiten tener servicios residenciales, empresariales y backhaul y de esta forma hacer más atractivo el caso de negocio. No hay 5G sin fibra. Necesitamos la densificación de fibra para tener una buena 5G. Necesitamos también habilitar modelos de negocios que permitan compartir la red activa y pasiva. Esto es instrumental para acelerar el despliegue de redes de fibra y traer esos capitales, esos fondos de pensión que están buscando proyectos de infraestructura para tener una inversión rentable. Software Defined Access Network permite habilitar la compartición de la red de la red activa de forma segura y viable para operadores y para infrastructure providers. Y Wi-Fi es el último eslabón en el cual necesitamos invertir para distribuir de forma eficiente la conectividad en el hogar. Y bueno, con eso concluyo, agradeciendo nuevamente la invitación y agradeciendo a todas las personas que están conectadas a esta hora viendo esta charla. Eso me confirma que somos muchos los que estamos comprometidos con la aceleración de la llegada del gigabit al hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Elizabeth Bravo, por su presentación el día de hoy. Estimados colegas, hemos activado el chat para que puedan hacer sus consultas. Osvaldo, por favor, también puedes entrar al chat para ir viendo si hay alguna consulta. Mientras que tengamos las primeras consultas, les recuerdo que hemos puesto en el chat del Zoom también un enlace para que puedan registrar su asistencia, para los que desean registrar asistencia. Para nosotros es importante que lo hagan, porque vamos a saber quiénes nos han estado acompañando el día de hoy. También en este momento voy a poner en el chat del Zoom una encuesta que nos gustaría que por favor lo contesten, porque es importante saber qué les pareció la conferencia, en qué podemos mejorar, qué temas podemos tratar en las siguientes presentaciones, y además indicarles que todas nuestras actividades los publicamos en nuestro Face del capítulo de electrónica. También lo voy a colocar en el chat del Zoom. ¿Okay? Estamos colocando ahí ¿Alguna pregunta, estimados colegas? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo acá la primera pregunta, Carlos, permíteme. Sí, a ver, vamos, dale. Elizabeth. Comentar, Elizabeth, que el Perú tiene una baja penetración de ancho de banda fija, específicamente. Aproximadamente estamos en un 30% de penetración. Y dentro de esto hablamos de soluciones de FTTH, sobre todo FTTH, y por ahí algunos pequeños desarrollos de fibra que se han venido desarrollando. Con lo cual existe un gran recorrido, ¿no?, por crecer y poder desplegar para poder tener la conectividad que el Perú necesita. Comentaste que siendo una de las formas de despliegue las redes neutras, la consulta es ¿cómo se puede asegurar la seguridad e independencia de los accesos para cada uno de los diferentes operadores que se conecten a las redes neutras? ¿Y cuál es el elemento que delimita el acceso
con la parte del core de cada operador? Sí, bueno, nosotros, voy a hablar un poco de la implementación de Nokia porque es lo que es más familiar para mí. Nosotros tenemos una capa de control que se conoce como altiplano y esa capa de control es la que me permite dividir esa red y decir, bueno, de este nodo, este es el espacio de la red que yo voy a asignar para un operador determinado y simplemente es en esa capa de control donde tienes un único punto de acceso que es el que me permite garantizar la seguridad. Que esto es diferente a otras opciones que hay en el mercado que consisten en hacer la virtualización a nivel de la OLT. Entonces, estas virtualizaciones a niveles de la OLT no permiten tener esa misma diferenciación en seguridad y justamente garantizar que se separe el espacio para cada operador, porque lo que estoy haciendo es una partición a nivel de la nube de estos elementos que tengo en la capa física. Entonces, esa implementación del controlador, donde yo voy a tener la configuración lógica de mis nodos, pero también de los perfiles que van a tener cada uno de mis VNOs, está separada de forma segura por tenerla en un único punto de acceso, que es ese cloud, es ese controller que tenemos. Creo que estás en mute, Osvaldo. Sí, sí, no, de acuerdo. Muchas gracias, Elizabeth. ¿No? No sé si tienes otra consulta o pregunta, Carlos. No tengo consultas en ese momento. Tú de repente tienes una consulta como comité, de repente ¿quieres hacerle alguna consulta particular, Elizabeth? Sí, justo ha sido mía la consulta de Elizabeth. Ah, ok. Interesante también los datos que has mostrado y efectivamente, Elizabeth, a nivel de la casa, son la mayor cantidad de incidencias que se presentan, ¿no? Dentro de esto, por lo que mencionas, ¿cuál es la solución que ustedes proponen, aparte de las soluciones Mesh que creo que has mencionado, para soluciones de 2.4 o 5 gigas que puedes hacer esa mezcla de ambas soluciones? Sí, es justamente la solución de Nokia, la ventaja que tiene es que ofrece soluciones a nivel de la casa del usuario, que es la solución Wi-Fi Mesh, pero también una solución en el cloud donde el operador puede hacer una gestión efectiva y puede hacer ciertos cambios cuando se detectan ciertas interferencias o la interacción de esos distintos nodos de Wi-Fi que están en sus redes para hacer optimizaciones que ocurran a nivel de la red, desde el operador. Entonces, por eso es muy interesante que, por ejemplo, la solución de Nokia de Wi-Fi Mesh, nosotros queremos venderla a través del operador para que el operador pueda ofrecer esa solución end-to-end y no es simplemente yo voy a una tienda y me compro mi solución de Wi-Fi Mesh y no tengo nadie que me responda, como pasa en muchos casos cuando llamamos al operador, bueno, si el problema es de Wi-Fi, usted compró el Wi-Fi por su cuenta, no lo puedo atender. Nosotros al dar esta solución holística, donde tenemos esta parte de control en el cloud de la red de Wi-Fi, del operador y los beacons o la solución de Wi-Fi Mesh que tenemos en nuestros distintos clientes, se pueden tomar acciones desde la red y acciones a nivel de la red propia en el entorno del hogar. Entonces esto es lo que nos garantiza tener el mejor comportamiento posible. Okay. Acá hay una pregunta. Dale. Acá hay una consulta de cómo se desarrolla el FTTH en edificaciones. ¿Hay alguna normativa? Bueno, a nivel de regulación, no sé cuáles son las normativas que hay en el Perú para hacer el FTTH dentro de los edificios, ¿no? Eso va a depender mucho de cada país y cuáles son las regulaciones para hacerlo. Yo la verdad desconozco cuáles son las regulaciones en el Perú para acceder a los edificios. Ese es un reto, es un desafío, no es lo mismo llegar a una casa que llegar a un edificio que de repente existe y tengo que hacer la cometida vertical para llegar con fibra, pero bueno, igual hay soluciones que me permiten inclusive extender la fibra o llevarla hasta el punto más cercano, como GFAS, y de ahí utilizar o apalancarse en la planta de cobre existente que de pronto ya está en los edificios. Pero no sé si en Perú, por ejemplo, ya se están tomando en cuenta regulaciones para que los nuevos edificios ya vengan con esa cometida de fibra a nivel vertical, que es un reto definitivamente cuando queremos llegar con soluciones de fibra en MDUs. Okay. Hay otra consulta, Elizabeth, de Felipe Reyes. Comenta si Nokia tiene soluciones NG PON2. NG PON2,
Sí, no, en NG.2 sí la tenemos disponible, pero lo que comentaba es que lo que nos hemos dado cuenta es que esta tecnología en NG.2 a nivel de economía de escala no es atractiva para los operadores. ¿Por qué? Porque como necesitamos tener en el extremo del usuario, necesitamos hacer esta sintonización de las LANDAMs, es una tecnología que es muy costosa. Por eso es que nosotros como Nokia trabajamos y desarrollamos y ofrecemos NG.2, pero el caso económico no cierra. Por eso ahorita lo que está acelerándose de forma importante es el XGS-PON con 10 gigas, y el próximo paso que nosotros vemos en el camino va a ser el 25 GS-PON, que puede aprovechar las economías de escala de las ópticas de 25 gigas que están disponibles en los data centers. Entonces, por eso, para llegar a los 50, primero pasamos por 10 y 25 antes de llegar a esos 50, porque sí, porque es la situación de que el caso de negocio tiene que cerrar. Y hoy en día los costos de las ópticas para TWM-PON no lo permiten. Ok, Osvaldo, sigue con las preguntas, pues. Sí, acá tenemos otra pregunta de Luis Montes. ¿Cómo y cuánto podrá costar una red de última milla GPON para una red de, por ejemplo, 100 clientes, 500, 1000, 5000 o 10.000 clientes? Bueno, esa es una pregunta que tiene muchos if, entonces no la puedo contestar por razones evidentes, pero lo que sí es importante es que, por supuesto, a mayor densificación, el costo de la red es más efectivo, porque si yo tengo que hacer el despliegue de la fibra, no es lo mismo hacer despliegue de la fibra para 100 clientes, para 500 o para 1000. Entonces, en la medida que yo tenga una densificación de usuarios y una posibilidad de capturar más usuarios, yo voy a tener un costo más efectivo por casa pasada. Pero al final, el costo de una red, nadie se va a meter en un negocio de FTTH por una cantidad muy pequeña de clientes. La mayoría de los usuarios, de los operadores, buscan una densificación lo suficientemente importante para redes de fibra, y eso es un perfecto punto de inserción para un tópico que yo quería tocar, pero por el tiempo no iba a poder hacerlo. Habrán localidades que por densidad de población nunca podrán tener un desarrollo de fibra porque no va a ser costo efectivo. Para eso existen otras soluciones, el Fixed Wireless Access, que se considera que va a ser el principal caso de uso dentro de 5G. Entonces, habrá casos donde definitivamente, para yo llegar a lo mejor a 100 usuarios, lo que tengo que invertir a nivel del despliegue de fibra no se justifica para el retorno de la inversión que voy a tener. Entonces, en esos casos están otras alternativas, que de hecho Nokia no solo ofrece las redes de 5G de acceso inalámbrico, sino que también permite habilitar estos casos de usos de Fixed Wireless Access con el CPE que colocamos en el hogar, que ofrece esta opción de conectarse al Fixed Wireless Access, y también tiene embebido en la solución el Wi-Fi, con todas estas bondades que estamos mencionando de redes de Wi-Fi Mesh. Entonces, bueno, acá hay sé otra que no respondí la pregunta como quería Lucho, pero espero que entiendas por qué no se puede responder. Lo que sí es importante es el costo, cómo se impacta con la densificación de las redes, y cómo, si tenemos pocos usuarios, probablemente va a ser más difícil cerrar ese caso de negocio. Acá hay otra consulta, Elizabeth, de Julio Rafael HR. ¿Crees que en el futuro, por la implementación del IoT en las casas, se va a tener que hacer partición de la red en los hogares? Y si es así, ¿cómo se tendría que dar el servicio de segmentación de redes para las casas? ¿Tendría que ser de parte de la empresa que ofrece el Internet? Es la consulta. Sí, bueno, yo creo que de hecho, sin llegar al tema de IoT, es un planteamiento que nos estamos haciendo hoy en día, ¿no? Porque y hay tecnología, hay formas de hacer esa partición hoy en día. Y vamos a poner el reto sin llegar hasta IoT. Hoy en día yo tengo una conexión, que es mi única conexión, y en esa conexión tengo las aplicaciones de la oficina, las aplicaciones de la educación, el muchachito que está jugando sus videojuegos. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, yo puedo hacer que mi conexión de la empresa esté separada? Porque también otra consecuencia de la pandemia es que entiendo que muchos gobiernos
están tratando de regular que las empresas cubran parte del costo de la conectividad con estas opciones de trabajo remoto. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esa partición de la red dentro del hogar? Entonces, bueno, hay algunas soluciones que son menos sofisticadas, pero sí, definitivamente yo creo que a medida que tengamos esta definición de los nodos de acceso a nivel de la capa de control, vamos a poder hacer este tipo de particiones, pero hoy en día, de hecho, es un reto que tenemos y que tiene la industria hoy en día. ¿Quién va a tomar el reto? Uno podría pensar que son los operadores quienes podrían tomar perfectamente este reto porque conocen a los clientes, tienen al cliente y podrían ofrecer estos servicios como un upselling, ¿verdad? Que yo le voy a ofrecer a mi cliente de empresa, que ahorita ya no está en una empresa, sino que está en una casa, entonces yo le voy a dar esa conectividad extra y esa partición de la red, que es un beneficio para mí como empresa porque solo pago por lo que él consume por temas de la empresa y no por los juegos o las otras reuniones sociales que estamos teniendo en casa. Pero quizás pudiera venir un tercer jugador que se dedica a trabajar en esa solución de particionar el acceso de Wi-Fi dentro de la casa. Eso es interesante y es un caso que justo estamos discutiendo. Inclusive sin llegar a IoT. Muy bien. Acá creo que tenemos la última pregunta y es una repregunta de Luis Montes. ¿Cuál es el costo promedio de una red de última milla de GPON en parámetros por kilómetro de fibra? Y también, ¿cuál es el costo de operar y mantener esa misma red en el mismo parámetro? Sí, y bueno, esa información, de nuevo, no puedo darla porque me metería en problemas de decir cuánto cuesta el despliegue de una red de fibra óptica de última milla en Perú. Lo que sí puedo resaltar es de nuevo ese pie de costos que teníamos en la gráfica, donde dependiendo del país, entre 80 y 90% de una red FTTH está en ese despliegue de la fibra. Y justamente la última milla es lo más costoso. Es el poder llegar hasta esa última casa, hasta ese último edificio y hacer la cometida vertical. Entonces, de nuevo, Lucho, si quieres, también tenemos algunos reportes que hacen ese análisis para América Latina, pero hay mucha variación en los costos por cada país de América Latina, pero con mucho gusto, si me escribes un correo, yo puedo pasarte alguna información de reportes de mercados que son públicos y los puedo compartir sin comprometer la información de Nokia. Ok. Creo que acá hay otra pregunta más, Osvaldo. Sí, tenemos de Juan Salvatierra, ¿no? Comenta, ¿al interior del hogar existe algún modelo de conexión interna a través de fibra, de tal forma que pueda instalarse repetidores Wi-Fi y así dar mejor cobertura a las viviendas existentes? ¿O extensas? Nosotros lo que podríamos hacer cuando son esas casas que son tan grandes y simplemente la conectividad de los beacons que nosotros podemos soportar no es suficiente, la conectividad inalámbrica, sí se podrían hacer conexiones a nivel del cable Ethernet, ¿no? No necesitamos directamente la fibra para conectar un beacon con otro, pero o de repente que para aplicaciones críticas, que yo sé que a lo mejor para los gamers el tener la conexión vía Wi-Fi puede ser diferente de tenerla vía el cable directamente, es importante, pero la verdad es que la mayoría de los casos que nosotros estamos viendo con la conexión inalámbrica que hay entre los beacons a través de la red mallada de Wi-Fi es suficiente. Pero pues, yo la verdad que lo único que he visto es estas conexiones directamente a través de cables de Ethernet. Una vez que llegamos con la fibra en la casa no lo he visto porque no es costo efectiva y con las soluciones que hay de Wi-Fi Mesh en el mercado creo que se cubren la mayoría de los casos. Las grandes mansiones pueden cablear toda la fibra dentro de la casa y no tener ese problema, pero me parece que para la mayoría de los casos con el Wi-Fi Mesh es más que suficiente. Acá hay otra consulta, Elizabeth, de José Rodríguez. Para FTTH solo podemos utilizar G657 o habrá otras para XG-PON. No sé a qué te refieres con G657. Si me El puedes tipo de aclarar. fibra.
El tipo de fibra, ok. No, es la misma fibra que podemos utilizar para GPON y para XGC-PON. Que esa es la magia, y se acuerdan esa gráfica que les ponía sobre una sola red para monetizar distintos servicios. Yo en la misma fibra, simplemente cambiando la óptica y la tarjeta que tengo en la OLT, ya puedo habilitar el XGC-PON o inclusive el 25GC-PON. Y esa es la belleza que tienen las redes de fibra, que no tengo que cambiar la fibra para eso. Ok. Muy bien, hemos concluido las preguntas, Carlos. Ok, gracias Osvaldo. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor del día de hoy, Elizabeth Bravo. También agradecemos la presencia de Osvaldo Peláez como miembro del Comité Especializado de Fibra Óptica, y agradecemos también la presencia del presidente del capítulo de electrónica, el ingeniero Jorge Cueva Norberto, y del vicepresidente Paul Troncoso Castro. Yo solamente quiero preguntarle a Elizabeth si tiene algún comentario adicional que quiere hacernos antes de pasar con las palabras finales de nuestros directivos. No, simplemente, como le decía Osvaldo al principio de la conferencia, para nosotros en Nokia el Perú es una materia pendiente en términos de conexión de fibra, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de una penetración de 28% de redes de banda ancha fija, lo que es fibra hacia el hogar todavía está en un nivel muy, muy bajo, y creo que es importante que como sector se puedan buscar opciones y justamente esquemas como estos esquemas de inversión pública-privada, e inclusive cómo podemos flexibilizar la regulación, que fue un elemento importante en el caso de Polonia. En el caso de Polonia, Nokia trabajó de forma activa con las municipalidades para ver cómo bajar las restricciones para que el caso de negocio de la fibra hacia el hogar fuera rentable y atractivo para atraer ese capital. Entonces, es un reto y es un desafío para el sector de cómo podemos de forma activa trabajar para bajar las regulaciones que a lo mejor en el pasado eran necesarias, pero hoy en día no tienen sentido. Y hoy en día pueden estar constituyendo una barrera para el avance de la fibra hacia el hogar. Eso tal vez es mi reflexión final. Gracias, Elizabeth, de verdad, por tu excelente presentación el día de hoy. Solamente recordarle a los participantes que nos puedan seguir en nuestro Facebook para siempre, pues estén atentos a nuestras actividades. Además, también registren su asistencia de la conferencia del día de hoy, y también nos ayuden con el llenado de las encuestas. También hace un momento, no sé si vieron, les puse una invitación a nuestra siguiente actividad del día lunes 5, que se llama Foro Internacional Satélites de Comunicaciones en América Latina, en América del Sur, experiencias de Argentina, Bolivia y Brasil. Vamos a tener como ponentes a la empresa argentina de soluciones satelitales SA, ARSAT, a la Agencia Boliviana Espacial y a Telecomunicaciones Brasileñas SA, Telebras. Sería importante que nos acompañen, es para el día lunes 5 de abril y comenzamos a las 6 de la tarde. El link de inscripciones lo puse en el chat del Zoom, así que sin ningún problema ustedes pueden inscribirse y estar acompañándonos este día lunes 5. Bueno, para terminar, y como siempre, vamos a invitar para que nos ayude y nos dé la palabra de cierre de nuestra actividad al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente de nuestro capítulo. Él nos dará las palabras de cierre de nuestra conferencia internacional Redes Fijas, acelerando la llegada del Gigabit al hogar. Adelante, Paul. Ok, gracias, ingeniero Chancafe. Efectivamente, primeramente agradecer a Elizabeth Bravo, de Nokia Latinoamérica, que nos está justamente ayudando esta... Ha sido bastante excelente la conferencia, muy buena, desde Miami, en Estados Unidos. Todo su enfoque lo he visto bastante, para mí, mi opinión, bastante bueno, bastante novedoso. Se ha dedicado, dice, he tomado algunas palabras de ella misma, que al final ha dicho, no existe 5G si no hay fibra. Y hoy día todo el mundo está empeñado con la 5G, pero efectivamente la fibra óptica es la base también que complementa mucho estos temas de la fibra. Igual también ha hecho, de cierto modo, me hizo acordar un poco a mis épocas cuando trabajaba en lo que era planta externa. Dice, vamos aquí, tenemos que enfocarnos con una visión de la infraestructura digital en redes FTTH, ¿no? O sea, para un poco implementar fibra, ya sea netamente para fibra óptica o para data center, ¿no? Porque en general, si todos vemos, el consumo de los datos
no solo en nuestro país, en general en el mundo, siempre aumenta y crece de una manera bastante, en algunos casos exponencial. Todos nosotros somos altamente consumidores de datos y esto es una constante, no solo en el Perú, sino en el mundo. Entonces, este enfoque es interesante, bastante bueno. Volviendo al punto inicial, ¿no? O sea, si avanzamos hacia las tecnologías 5G novedosa, necesitamos obligadamente también desplegar fibra. Y también lo dijo, ¿no? La parte final, hay un despliegue de fibra muy bonito a nivel de la planta externa en las ciudades, pero a la parte final, en el lugar mismo, ahí quién sabe hay una falla, porque ahí entramos con el tema del Wi-Fi. Y lógicamente ella nos ha explicado que hay soluciones interesantes y novedosas para mejorar este tema final, justo en el punto final, cuando ya llega a la casa la fibra, para que el cliente, los que estamos en el hogar, y hoy día peor con la pandemia, la mayoría estamos confinados en nuestras casas. Yo he visto, insisto, un enfoque bastante novedoso. Felicitar no solo a Elizabeth, felicitar también a todos ustedes que nos están siguiendo en estos ciclos de conferencia que en forma periódica estamos dando en beneficio de todos ustedes, nuestros colegas del capítulo de Ingeniería Electrónica, que agrupa ingenieros electrónicos, ingenieros de telecomunicaciones y ingenieros biomédicos. Felicitar a todos porque están invirtiendo su tiempo en capacitarse, en adquirir nuevos conocimientos. Y hoy en día los conocimientos, no digo que no sirvan, sino valen bastante, pero constantemente con la tecnología que avanza, se van volviendo obsoletos. Y hay que estar siempre actualizándonos para estar manteniendo siempre un nivel importante de conocimiento, sobre todo en nuestro sector que somos de telecomunicaciones o de electrónica. Agradecer a todos, felicitarlos a todos por su presencia, y además agradecer a Elizabeth, agradecer también a Osvaldo Peláez, que está acá representando al Comité Especializado de Fibra Óptica. He visto que algunos que han participado también son parte de este comité, con el bastante empeño. Felicitar a todos por este empeño de siempre traer cosas novedosas, cosas de actualidad, y cosas que digo que a todos nos ayudan a mejorar nuestro enfoque global a nivel de las telecomunicaciones. Se habló también en la conferencia de la famosa conectividad. Efectivamente, todavía en nuestro país como Perú estamos todavía un poquito, no digamos mal, pero estamos en el camino de mejorar. La conectividad es importante para poder tener a nivel del país, en general, mejor educación, la salud que nos ha desnudado la pandemia, que ya no se llama ni siquiera pandemia, se habla de endemia o sindemia, pero igual, tenemos que mejorar en muchos aspectos. La educación, que es importantísima también para todos nosotros, sobre todo aquellos que nos dedicamos a la docencia, es importante. Hoy en día, estos aplicativos, llámese el Zoom, Webex, el Meet, cualquiera de ellos nos ayuda mucho a la comunicación y llegar también clases en forma virtual. De mi lado, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, cuídense por favor, que todavía estamos en esta época de pandemia. Pues en este mundo nos estamos viendo en estos caminos de la vida. Fuerte abrazo para todos y adelante, Carlos, con la conferencia. Gracias, Paul, por tus palabras de cierre, de verdad que muy alentadoras y que toda la gente siempre escucha y siempre hace caso, porque nos ayudas a nosotros a darnos cuenta de ciertas cosas que estamos haciendo y que tenemos que hacer bien. Bueno, agradecemos básicamente hoy a Elizabeth Bravo de Nokia Latinoamérica por su presencia, nuevamente a Osvaldo Peláez, representante del Comité de Fibra Óptica, al ingeniero Jorge Cueva, presidente de nuestro capítulo, y al ingeniero Paul Troncoso, vicepresidente de nuestro capítulo, por habernos acompañado. Sin más que decirle a todos ustedes, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo en nuestra actividad del lunes 5 a las 6 p.m. Como dijo Paul, esta pandemia no termina, no salgan de casa, cuídense mucho, es importante. Y por este lado tienen a su servidor, el ingeniero Carlos Chancafe, por cualquier consulta y ayuda que necesiten. Un fuerte abrazo y saludos a todos ustedes. Nos vemos. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, Elizabeth. Gracias, hasta luego. Chao, Osvaldo, nos vemos. Nos vemos, el ingeniero Elizabeth Bravo. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego, ingeniero Paul Troncoso. Chao, Jorge. Chao. Chao. Vale.